Pues bueno, muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué horas lo vayan a ver, pero pues a la hora que sea les saludo, les bendigo y estamos muy contentos. Ya nuestro discipulado, que número 23 o 24. Ay, santo Dios, 24. Ok. Pues estamos en nuestro discipulado número 24. Ya saben, suscríbanselo, compártanlo, envíenlo a otras personas y sobre todo aprovechenlo, disfrútenlo. Y bueno, este es el propósito del discipulado, que se establezcan en la palabra, que se establezcan en el Señor. Ese es lo principal, lo más importante. Y nuestro... el capítulo que estamos viendo ahorita es ¿qué es un discípulo? Este sería, creo que nuestro segundo por ahí de qué es un discípulo. Creo que es el segundo. No sabemos, segundo, tercero, pero segundo, ok. Entonces estuvimos viendo la semana pasada Mateo 28 del 18 al 20 y nada más voy a decir entonces las 4 cosas que tiene que tener como requisito un discípulo. Primeramente, que sea una persona arrepentida, como dijimos la semana pasada, arrepentida de corazón, que realmente esté consciente de sus pecados, que esté consciente que necesite un Salvador, que esté consciente de que no puede salvarse por sí mismo, no hay manera de pagar nosotros nuestra entrada al cielo, la única manera es que Jesucristo pagó por nosotros. Segundo, es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una, necesitamos un Salvador y dos, necesitamos un Señor a quien obedecer. Porque nosotros hemos vivido obedeciendo nuestros propios deseos, como dice la palabra, nuestra propia carne, nuestros propios deseos o los deseos de alguien más, pero a final de cuentas eso es idolatría, porque si nosotros vivimos cumpliendo nuestros propios deseos, nuestras propias carne, nuestros propios pensamientos, entonces yo me estoy poniendo en el centro de mi propia vida y eso dice que yo soy mi Dios. Pero, ¿qué tal que si he sido una persona codependiente? Que mi vida gira alrededor de alguien más. O mi vida gira alrededor de mi esposo, o de mis papás, o de mis hijos, o del dinero, o de lo que sea. Yo no puedo estar girando alrededor de alguien que no sea Jesús. Jesucristo es el sol de justicia. Y nosotros, ¿no?, giramos alrededor del sol. El sol no gira alrededor de nosotros. Así es como nosotros tenemos que girar a Él. Nosotros tenemos que estar juntito a Él. Y luego dice, haberme bautizado. Bueno, si es una persona que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y no le dio tiempo de bautizarse, no importa, porque Dios conoce el deseo del corazón, y eso sucedió con los ladrones que estaban a un lado de Jesucristo. Uno creyó y le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Y no tuvo tiempo de bautizarse, pero nosotros sí hemos tenido tiempo, y si tienes tiempo tienes que bautizarte. Es una orden, porque el bautismo simboliza que nuestros pecados han sido sepultados juntamente con Jesucristo, y al salir del agua somos resucitados juntamente con Él. El resultado de esto quiere decir que soy una persona nacida de nuevo. Vamos a Romanos 10:9, que esto no lo vimos la vez pasada. Vamos a Romanos 10:9. Y Romanos 10:9 tiene algo muy interesante. Dice aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tienes que hacer? Confesar. Por eso es que tú dices, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué tienes que decir yo recibo? Porque dice en Juan, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que le recibe será llamado o tendrá derecho a ser hijo de Dios. Por eso es que tienes que hacerlo de manera de voz audible. Confesar, aquí dice, y confesar aquí originalmente es hablar. Entonces es confesar con mi boca, y aquí lo dice claramente, no dice confesar con mis pensamientos. Bueno, a menos que alguien esté medio muriéndose, ¿verdad?, y que no pueda ni hablar, y tú puedes dirigirlo en oración y esa persona lo puede pensar. Pero si estás buen y sano, dice que confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor, y que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿ok? Eso está en Romanos 10:9. Y ahora vamos a Hechos 11, 25, 26. Se parece que me están correteando, ¿verdad?
estoy hablando rapidísimo. De por sí siempre hablo rápido. Bueno, entonces que luego como no hay mucho tiempo, queremos abarcar lo más que se pueda. Entonces vamos a Hechos 11, 25, 26. Dice aquí, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y los discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Ya te dice que estuvieron con ellos, ¿cuánto tiempo? Un año. Recuerda que Jesucristo se tomó a 12 y se los llevó 3 años, porque es importante que la enseñanza sea continua. Literalmente lo que Dios quiere hacer con nosotros, y se los digo de una vez, es un coco wash. Eso es la verdad. A mí a veces me decía la gente, ay, es que yo creo que a ti te lavaron el cerebro. Pues no como institución de iglesia, pero sí Jesucristo me lavó el cerebro, definitivamente, porque mi cerebro, mi mente, mis pensamientos no eran precisamente muy limpios, ni muy santos, ni muy rectos. Literalmente Jesús me lavó con su sangre preciosa y con su palabra. La palabra también habla, Jesús dice que Él es el agua de vida. ¿Con qué limpias tú las cosas? ¿Con qué limpias los trastes? ¿Con qué limpias las cosas? ¿Con qué se limpian las cosas? Se limpian con agua. Entonces, literalmente, lo que hace Jesucristo con nosotros es una limpieza, no solamente corporal, espiritual, pero lo principal, y esto yo lo he visto después de muchos años de compartir del Señor, que una persona que no se deja limpiar los pensamientos por la palabra, por el fuego de su poder, por el Espíritu de Dios, por su sangre, realmente, ¿cuántos podemos conocer que se dicen cristianos, que tienen 10, 15 y 20 años y no cambian? Esas personas que no cambian es que no se han permitido lavarse el cerebro. Dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mientras la mente piensa como el antiguo hombre, miren, yo muy seguido hablo con mujeres, me buscan para consejería y bueno, entonces doy consejería a muchas mujeres. Y saben una cosa, por ejemplo, me he topado con mujeres que tienen un esposo que ya va a la congregación, ¿no? Ya tiene 5 años congregándose. Pero entonces, cuando la persona no abandona su propia cultura, o sea, sus pensamientos, vamos a suponer que el hombre es machista, ¿no? Lo pongo por ejemplo, porque podría decir otra cosa, pero pues como que es lo que más de repente puede haber. Entonces vamos a suponer que este hombre viene de una estructura cultural machista. Y de repente se encuentra un versículo en la palabra donde dice que la mujer se someta a su marido. Pero si él no se ha quitado la cultura machista del cerebro, él va a entender la mujer se someta en forma machista. Entonces, ¿qué va a decir? Ahora tú te callas porque yo soy la cabeza. Ahora tú me obedeces porque yo soy... Y tú te sujetas porque la Biblia dice que te sujetes. Ah, caray. O sea, no le ha quedado claro que la palabra de Dios dice que él se tiene que sujetar a Dios, que él tiene que transformar sus pensamientos a Dios. No le ha quedado claro que la Biblia dice que en Cristo no hay ni varón, ni varona, ni esclavo, ni nada. O sea, en Cristo todos somos redimidos para poder vivir en armonía sin abuso de autoridad. O sea, Jesús no nos somete a nosotros así de, obedece, a ver hijo. No, o sea, Jesucristo no nos somete por la fuerza. Jesucristo nos somete por amor. Es muy diferente. Cuando nosotros éramos esclavos de nuestros pecados, éramos esclavos de Satanás y él nos pateaba, empujaba o como fuera, nos ponía entre las cuerdas para seguir pecando de alguna manera, porque a Satanás no le importa nuestra autoestima, a Satanás no le importa dañarnos con tal de que tú hagas lo que él quiere, pero Dios no es así. Dios dice que nos sometamos a él voluntariamente. Entonces, cuando los seres humanos no hemos regenerado, no hemos renovado nuestros pensamientos con la palabra, podemos trastornar, torcer la misma palabra. Tan es así que si ustedes se fijan, ¿con qué fue que Satanás tentó a Jesús? ¿Cuál fue el método?
con la misma palabra. El Satanás le decía, de modo que si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras. Si tú eres hijo de Dios, dile. ¿Y con qué contestó Jesús? Con la misma palabra. Entonces, fíjense ustedes cómo la palabra en una mente perversa es igual como habla Satanás. Fíjense lo que estoy diciendo porque esto es sumamente delicado. La palabra en manos de una persona perversa, no transformada por el espíritu de la palabra y del Espíritu Santo, ¿cuántos líderes de sectas han hecho lo que han hecho? Y actualmente, ¿cuántas personas usando la palabra someten a toda una iglesia a la voluntad de ese líder y los dejan hasta sin casa? Porque ahorita la manipulación, déjenme decirles, yo tengo la obligación, no solamente la obligación, yo tengo la carga como líder de una iglesia, como mi esposo y yo como líderes de una iglesia. Me pesa mucho y me duele mucho ver cómo se está utilizando en la actualidad la palabra de Dios para engañar. La palabra habla de que hay espíritus engañadores. La palabra habla de que hay lobos vestidos de ovejas. Y hay personas que utilizando la palabra, muchas veces es para ellos sentirse como empoderados, ¿no? Porque a veces son personas con tan baja autoestima que entonces usan la palabra para tener sometida a toda una iglesia y que hagan su voluntad, no la de Dios. Dicen que hacen creer a la gente que es hacer su voluntad, pero no terminan haciendo la voluntad de Dios, terminan haciendo la voluntad del líder. Muchos de estos líderes, y yo no, fíjense bien, no estoy levantando el dedo contra ninguna congregación ni contra ninguna denominación, porque en donde quiera se cuecen habas. Esto puede suceder en cualquier denominación, puede suceder en cualquier congregación, esto puede suceder en cualquier. Pero es muy tremendo que en la actualidad, inclusive, a muchas personas se les manipule, que generalmente cuando es una secta, se les manipula mucho para sacarles dinero. Se habla mucho del dinero, el énfasis sobre el dinero, el énfasis sobre el dinero. Y sí, te dan palabra, pero terminan en el dinero. Y no es que la Biblia no hable del dinero, no es que la Biblia no hable de prosperidad, no es que Dios no quiera bendecirte. Cuando tú te sometes a Dios voluntariamente y obedeces sus mandamientos, te sometes a Él en culto voluntario y en obediencia, la misma palabra dice que las bendiciones te alcanzarán. O sea, Dios tiene bendición para nuestras vidas y dice, y sobreabundarán, y caerá, dice, habla mucho de la bendición, pero la bendición de Dios no trae tristeza. O sea, no es una bendición enfocada al dinero. Si nosotros nos estamos enfocando al dinero, fíjense, cuando la Biblia habla cuando dice no os afanéis por las cosas de este mundo, en su traducción más original dice que no te enfoques, que no estés anhelando, no estés enfocando, estresándote por los bienes de este mundo, por la gente del mundo que busca los bienes. Fíjense, si tú eres un discípulo, la palabra de Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Si yo soy un hijo de Dios, mi énfasis, mi enfoque, ¿qué es? Buscar el reino de Dios y su justicia. Si yo tengo una mente engañada, con la misma palabra, yo puedo estar operando en un espíritu del mundo, enfocándome en los bienes de este mundo, enfocándome en la bendición de Dios. Es que yo quiero que Dios me bendiga. No es que Dios no te quiera bendecir, es que no tienes que estar detrás de las bendiciones. Tú no tienes que perseguir las bendiciones. La Biblia dice, las bendiciones te alcanzarán a ti. Entonces no nos podemos desenfocar y tenemos que tener muy claro que siendo un discípulo de Dios no podemos permitirnos que nadie, un ser humano, nos manipule. Nosotros tenemos que entender con toda claridad que hay principios de autoridad y que sí, yo tengo que respetar a mi autoridad, tengo que honrar a mi autoridad, pero una cosa es que yo honre a mi autoridad y otra cosa es que alguien me manipule. Si ustedes se acuerdan de aquel, no tiene nada que ver con la Biblia, pero no sé si ustedes se acuerdan de aquel clan de Sergio Andrade, ¿no? ¿Qué les enseñaba a ellas? Tengo que obedecer, tengo que obedecer, tengo que obedecer. Bueno, un líder falso, un líder que está inspirado por un espíritu de demonios,
es tienes que obedecer, pero a mí, no es a Dios, es a mí. Entonces eso es falso. Un discípulo de Dios, un verdadero discípulo de Dios no puede ser, no debe y no puede ser manipulado. Cuando tú estás bien plantado en la palabra, tú sabes que tienes un líder, lo honras, lo amas, sabes que obedecer a un líder es una bendición para tu vida, pero es muy diferente que tú seas un títere de cualquier ser humano. Entonces Dios no quiere que volvamos a la esclavitud, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir discípulo? Entonces nada más leo una vez más 25-26, nada más para ubicarnos. Dice que entonces se congregaron ahí un año. ¿Para qué? Dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Déjenme decirles que en la traducción original no se dice la palabra cristiano, o sea, no fue escrito como cristiano. En realidad, su traducción original era los del camino. Ahora, ¿por qué los del camino? Pues porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces a los creyentes del Mesías y a los creyentes que los discípulos fueron entrenados 3 años y medio por el Mesías, entonces ellos a su vez lo que hicieron es hacer lo que Jesús hacía. Como ellos hicieron lo que Jesús hacía, entonces la gente, no es que ellos decían, nosotros somos los del camino, nosotros somos hijos de Dios, nosotros sí somos los hijos de Dios. No, ellos no andaban así, fíjense, eran sus hechos, era su manera de hablar que había sido totalmente transformada, era su manera de pensar que estaba totalmente transformada, que ellos vivían como los discípulos, a su vez los discípulos vivían como Jesús vivió, y así a su vez nosotros tenemos que andar como Él anduvo, como sus discípulos anduvieron, y nosotros repetir el mismo patrón, ¿ok? Entonces, ¿qué es un cristiano o qué es un discípulo? Fíjense, cristiano es un seguidor o un aprendiz. Perdón, discípulo es un seguidor o un aprendiz. Cristiano, este es un discípulo de Jesús, aprendiz, este es uno que vive la vida de Jesús, que Jesús enseñó. O sea, cristiano no es, me pongo el letrero de cristiano y entonces yo ando por la vida diciendo, es que yo soy cristiano. Ah, ¿y tú qué eres? Pues yo soy musulmán. ¿Y tú qué eres? Ah, pues yo soy católico. Y ya tú eres hinduista. O sea, un letrero, un apellido ahí, un letrero puesto no me hace ser quien soy. Por ejemplo, en mi casa somos 7 hermanos y todos tenemos el mismo apellido, pero no todos realmente actúan como hijos de mi papá, porque de hecho yo hasta tengo un hermano que reniega de ser hijo de mi papá. Entonces, el que él tenga el apellido no significa que está en armonía con su padre. Hay personas que hasta se quitan el apellido de tan enojados que están y tan amargados. Entonces, el apellido no nos hace, o sea, el decir cristiano no me hace ser un verdadero hijo de Dios. Realmente lo que me hace ser un verdadero hijo de Dios es que yo esté arrepentida, como dijimos, de mis pecados, que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que me haya bautizado y que yo siga sus enseñanzas, sus ordenanzas y que sea obediente a su palabra, obediente a la autoridad, obediente a Él, ¿ok? Eso es un verdadero discípulo. Jesús no quiso instituir una religión única, verdadera, porque si hubiera querido, como ya se los he comentado antes, si Él hubiera querido una única religión, pues hubiera instituido el judaísmo, y ni eso hizo, ¿ok? Vamos a Marcos. ¿Cuánto tiempo nos queda, preciosa? Vamos a ver Marcos 1. ¿Nos quedan 7 minutitos? Ok, entonces vamos a Marcos 1, yo creo que, bueno, vamos a leerlo y la semana que entra lo explicamos. Entonces, vamos a Marcos 1, 16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescador de hombres. Miren, la semana que entra voy a terminar de leerlo, pero aquí voy a poner una pausilla, porque esta fue la palabra maravillosa con la que el Señor me habló a mí.
cuando empecé a leer la palabra de Dios, yo recuerdo que este pasaje fue el pasaje que Dios utilizó para llamarme. Me dijo, ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Yo me dedicaba a cantar, como les he comentado varias veces. Y yo recuerdo que ese llamado tan fuerte para mí fue desde el día 1, que desde ese día yo le dije al Señor, Señor, te entrego todo, te entrego lo que soy, te entrego lo que tú has hecho de mí, te entrego toda mi vida, porque yo quiero hacer esto. Y yo recuerdo que yo no conocía mucho de la palabra, pero yo me la pasaba hablándole a la gente de lo que Dios me había perdonado, de los cambios que había empezado a sentir. A la semana de haber conocido al Señor y de haber tenido ese encuentro con Dios, Dios ya me había quitado, bueno, desde el cigarro hasta un montón de cosas que estaban muy mal en mi vida, redireccionó mi vida, cambió mi vida. Y yo creo que un punto fundamental, pero fundamental, es un verdadero arrepentimiento, un verdadero encuentro. Si tú nunca has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, si tú lo que has tenido es una religión, pero realmente tú sabes dentro de ti que no vives como un verdadero discípulo, yo quiero invitarte a que hagas una oración el día de hoy y que le digas, Dios, yo sí quiero ser tu discípulo. O sea, en realidad yo conozco, me han hablado de ti, sé de ti, pero la verdad es que yo no vivo como un verdadero discípulo. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser muy honestos. Si nosotros queremos vivir bien con Dios, lo más importante en una relación, inclusive en una relación de personas, para que una amistad viva por siempre, tiene que haber lealtad, honestidad, integridad. Sin estas tres cosas, no hay una verdadera amistad, no hay una verdadera relación. Cuanti más con el Señor. Entonces yo tengo que ser súper honesto con Dios. A ver, Dios, te conozco. Te conozco porque la religión de mi mamá o la religión de mi papá, o porque voy a tal iglesia, o porque voy a tal congregación, lo que sea. Pero honestamente no vivo como uno de tus discípulos. Es la verdad. Yo no vivo así. Si tú te das cuenta que es así, dile, Dios, perdóname. Vamos a hacer una oración juntos. Dios, perdóname por todo este tiempo que yo he conocido de tu palabra, he sabido de ti, sé quién eres, sé que diste tu vida por nosotros, sé que algún día pisaste en esta tierra, pero honestamente yo no vivo como tus discípulos. Yo la verdad es que analizando mis pensamientos son totalmente contrarios a tu palabra. Cuando tú dices que perdone, no puedo perdonar. Cuando tú dices que pasa por alto los errores de otros, no puedo pasarlos por alto. Guardo rencores, tengo mis propias ideas y lo que tú dices en tu palabra no me encaja. Realmente obedezco lo que se me da mi gana, pero lo que no quiero no obedezco. Señor, si esta es mi situación, yo te pido verdaderamente que me perdones. Yo te pido que me laves el cerebro con tu sangre preciosa y con tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero tener un encuentro verdadero, genuino contigo. Yo quiero de verdad saber que tú eres Dios. Yo quiero de verdad sentir tu presencia. Yo quiero de verdad saber que tu Espíritu Santo vive dentro de mí y que Él es el que va a hacer todo el proceso de limpieza y de santificación para ser como tú. Que no es que yo tengo que esforzarme para vivir como a ti te agrada, aunque sí hay esfuerzo de nuestra parte, pero no es como una lápida, no es una carga, es verdaderamente un placer el querer hacer tu voluntad, aunque a veces nos cueste trabajo porque ciertamente la carne es débil y el pecado, pues no todos son desagradables, hay pecados que se sienten agradables en las emociones, pero sí anhelo con todo mi corazón hacer tu voluntad. Anhelo no buscar las cosas de este mundo, anhelo buscarte a ti, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que tú me añadas todo lo que me haga falta, Padre. Yo no quiero estar viviendo en este tiempo siendo una persona materialista, diciéndome ser cristiana, porque tu palabra dice que no podemos servir a los amos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Señor, si tú, Señor, todas las bendiciones que tú quieras traer a mi vida,
que sean tus bendiciones que no traen tristeza con ella. Gracias te doy, Dios, porque yo deseo verdaderamente ser un discípulo tuyo para la gloria de tu nombre y que tú seas glorificado en todo. Amén y amén. Y también deseo hacer discípulos a otros. Te amo, Padre. Amén, amén. Gracias. Que Dios les bendiga. Seguimos con el mismo capítulo la próxima semana. Un beso y muchos abrazos a todos.